Capítulo 12. Misión Ojos sobre Mogadiscio. Para poder capturar a Edith teníamos que superar el juego militar de luz roja, luz verde. Nos habían dicho que no había buena información sobre la que proceder. De pronto nos daban luz verde para realizar una intervención. Entonces alguien de arriba cancelaba nuestra misión antes de que despegáramos. Un francotirador veterano del Blue Team del Six llamó por la línea segura desde Dam Neck y preguntó sobre la misión y los preparativos para sustituir a dos de nosotros el 15 de octubre. Le contábamos lo que estábamos haciendo, lo que se podía esperar, el equipo que había que traer y el que no. 22 de septiembre de 1993. Estábamos tumbados en los catres del hangar cuando llegó el sargento mayor del JSOC y se puso a charlar con nosotros. Sabiamente, nos recomendó que nos mezcláramos más con los operadores de Delta, especialmente los asaltantes del Escuadrón Charlie. En ciertos aspectos, los SEAL eran bastante parecidos a los Delta. Por ejemplo, ambos destacábamos en derribar puertas y disparar. Sin embargo, en otros, éramos bastante diferentes. Por ejemplo, en la captura de barcos frente a aviones. Los tempos rápidos de las OPS a menudo se hacían por separado. Suponían una dificultad añadida para reunirse con los Delta. Además, en el entorno muy competitivo de las unidades de operaciones especiales, sobre todo en el primer nivel, algunos operadores de Delta parecían celosos de nosotros. Éramos lo más herméticos posible con los francotiradores de Delta porque era con los que teníamos más en común, y pasábamos más tiempo con los CCT y PJ de la Fuerza Aérea que conocíamos de antes. El escalón superior canceló nuestras salidas en los vuelos de QRF para que resolviéramos nuestros problemas. Supongo que los jefes del ejército convencional del QRF no podían llevarse bien con los jefes poco convencionales de Delta. El comandante Eric Olson, el oficial del Team Six, que se llegaría a convertir en el primer comandante de la Marina del JSOC, se reunió con nosotros en el hangar. Había llegado para relevar al comandante Tiwi del SEAL, que tenía otro destino en Unosom. «Solo he venido a saludar y ver qué habéis sido capaces de hacer», dijo el comandante Olson. Le contamos lo que sabíamos. 23 de septiembre de 1993. Quizá fuera por la influencia del comandante Olson, o quizá no, pero nos permitieron volver a los vuelos del QRF, ahora encargados oficialmente de la misión Ojos sobre Mogadiscio. Desde las 03 horas hasta las 7:15 horas, Casanova y yo volamos con el QRF. Durante ese tiempo recibimos una llamada sobre un nido de ametralladoras. En los 5 minutos que nos llevó llegar hasta la zona, el tirador se había marchado. Después de volver a la base, dormí unas pocas horas. Me desperté a las 12 horas y embarqué en un Elo con los PJ, Scotty y Tim para un laboratorio de cabras. Volamos al sur del hangar y aterrizamos en un campo en el que había muchas cabras que habíamos comprado a un granjero. Me coloqué dándole la espalda a una cabra mientras el cirujano de Delta, el comandante Rob Marsh, le disparaba. Entonces dijo: «Adelante». Me di la vuelta y tenía que averiguar qué tendría que hacer para salvar al animal. Detener el sangrado de la arteria, recuperar su respiración mediante un tubo para la tráquea, vendar la herida de un disparo, colocar un succionador de heridas en el pecho. Nos había engañado. Había disparado al aire un par de veces. Me volví e inspeccioné a la cabra en busca de una herida de bala, pero no la había. Le di la vuelta y encontré la punción de una herida de cuchillo en el lado derecho del pulmón. Así que le cerré el pulmón y le puse el pulmón bueno encima. En otra ocasión, el comandante Mars tenía puesto un pie encima de los cuartos traseros de la cabra. Cuando lo levantó, la sangre salió a chorros de la arteria femoral como si fuera un geyser, de manera muy similar a como ocurre en un ser humano. Detuve la hemorragia. Por supuesto, si hubiese fracasado, la cabra hubiera muerto. Los activistas de los derechos de los animales se molestarán, pero fue una de las mejores prácticas médicas que he tenido nunca. Después de terminar con las cabras, se las devolvimos a los autóctonos para que se las comieran. Era un precio pequeño,
especialmente en comparación con los millones de vacas y pollos que se matan en el mundo para instruirse de forma realista en cómo salvar una vida humana. 24 de septiembre de 1993. Al día siguiente, nos dieron las órdenes para asaltar un salón de té que frecuentaba el coronel Abdi Hassan Awale, también conocido como Abdi Keibdid, el ministro del Interior de Aidid. Nosotros 4 nos encargaríamos de los prisioneros y, si era necesario, Casanova y yo ayudaríamos a Delta con el asalto. Mientras esperábamos nuestra siguiente misión, 4 francotiradores de Delta, Casanova y yo, nos subimos a 2 Little Birch y fuimos a hacer un safari en la llanura, para entrenarnos. Armados con nuestros Kar-15, nos sentamos en los largueros de los selos y cazamos jabalíes, gacelas e impalas. Yo fui el único que mató a un jabalí. Aterrizamos y lo recogimos con las otras piezas. Para los francotiradores era un gran entrenamiento para disparar objetivos en movimiento mientras volábamos. Volvimos al hangar, donde corté el colmillo para mi hijo Blake. No pensé que un colmillo fuera un regalo adecuado para mi hija, y no había tiendas de regalos en Mogadiscio, así que iba a tener que encontrar algo para Rachel en algún otro momento. Destripé al jabalí, lo desollé, lo limpié y lo puse en un espetón. Hicimos una gran barbacoa para todo el mundo, un cambio que fue bien recibido respecto a los MRE y la comida de cafetería. El trabajo sin reposo convierte al hombre en un soso. Había llegado el momento de desahogarse un poco. El voleibol, al estilo de los miembros de operaciones especiales, es un deporte de contacto. Los oficiales desafiaron a los reclutas a jugar un partido. Antes de este les tendimos una emboscada. Yo ayudé a raptar al comandante del escuadrón Charlie de la Delta Force, coronel William G. Boykin. Le pusimos una camiseta sin mangas que decía «El Guerrero Solitario 2». Nota del traductor. El nombre en inglés, Rogue Warrior, también se refiere a una serie de juegos de PlayStation 3. La siguiente alusión a este título, unas líneas más abajo, hace referencia a la autobiografía del creador del Team Six, mencionada en este mismo libro por el autor. Fin de la cita. Y unas esposas de plástico con las que le atamos las manos y los pies a una camilla. Delta compartía mi desagrado hacia las tonterías de Rogue Warrior de Dick Marcinko. Después le hicimos unas fotos al coronel Boykin. Cuando Boykin tenía 29 años, trató de superar el proceso de selección de Delta Force. El teniente coronel Bucky Burrus no pensaba que lo iba a conseguir con una rodilla mala. Además, un psicólogo de Fort Bragg trató de rechazarlo para Delta porque era demasiado religioso. Boykin sorprendió a mucha gente al superar la selección para convertirse en operador de Delta Force. Sirvió en el intento de rescate de rehenes en 1980 en la Embajada de Estados Unidos en Teherán, Granada, Panamá y la cacería del capo de la droga Pablo Escobar. En el ejército regular, los reclutas no secuestran a oficiales y los esposan a una camilla, pero la cultura de operaciones especiales es diferente. Para los SEAL, la tradición de los reclutas que se entrenan con los oficiales se remonta a los buzos de la Segunda Guerra Mundial. Después de terminar de hacerle fotos, el coronel Boykin dijo: «Simplemente hubiera preferido que me hubieras dado una paliza, en lugar de ponerme esta camiseta sin mangas». 25 de septiembre de 1993. Aunque a los pilotos del QRF y a nosotros nos gustaba la misión Ojos sobre Mogadiscio, los superiores volvieron a cancelar nuestros vuelos nocturnos. La política militar rebotaba esta situación adelante y atrás. Algunas noches nos permitían participar y otras no. Probablemente porque alguien de arriba no quería compartir su trozo de pastel con Delta y los SEAL. Esa noche la milicia de Aidid utilizó un RPG para derribar uno de los helicópteros QRF. El piloto y el copiloto resultaron heridos y 3 soldados murieron. Los partidarios de Aidid mutilaron los cadáveres, mientras el piloto y el copiloto consiguieron evitar ser capturados. Las fuerzas pakistaníes y de los Emiratos Árabes Unidos aseguraron la zona en unos minutos, protegiendo también al piloto y al copiloto. Los PJ, con nuestro apoyo, estaban listos para rescatar a los supervivientes en 15 minutos,
pero todos en el hangar opinábamos que el mando de QRF era demasiado ineficaz como para hacer adecuadamente su trabajo y demasiado orgulloso como para dejarnos ayudar. Al equipo de búsqueda y rescate del QRF le llevó 2 horas llegar hasta el lugar, lo cual es totalmente inaceptable. No solo el QRF dejó a su piloto y copiloto en una situación vulnerable, también pusieron en peligro a las fuerzas pakistaníes y de los EAU, Emiratos Árabes Unidos, que les protegían sobre el terreno. ¿Dónde había quedado el rápido de la Fuerza de Reacción Rápida? Si Casanova y yo hubiéramos estado en ese combate, probablemente les hubiéramos podido salvar. Algunos en el ejército pensaron que el derribo de un Black Hawk por el disparo de un RPG había sido de chiripa. El RPG había sido fabricado para el combate tierra-tierra, no tierra-aire. Apuntar con uno al aire significaba que la onda expansiva trasera rebotaría en el suelo y probablemente mataría al tirador. Además, la estela blanca del misil indicaba la posición del tirador, lo que permitía liquidarlo desde el helicóptero. El Black Hawk parecía demasiado rápido y bien blindado como para ser derribado por este tipo de arma. Se demostraría que los militares estaban equivocados. 26 de septiembre de 1993. A la mañana siguiente nos preparamos para una incursión en el salón de té. Si no se llevaba a cabo nos cambiarían a otra misión. No tenía ningún sentido dedicar todo nuestro tiempo a una misión fallida. Uno de los lugartenientes de Aidid se entregó a UNOSOM, diciendo que ya no era partidario de Aidid. Ahora trabajaría para nosotros. Por la noche se montaba un arma antiaérea del calibre 50 en la fábrica de pasta y al día siguiente se desmantelaba. La gente de Aidid había visto cómo operábamos en más de una ocasión, y ahora se estaban preparando para sacarnos del cielo a tiros. Eran más listos de lo que pensábamos. 27 de septiembre de 1993. Kate Deed y otros 2 lugartenientes estaban en el edificio de la NBC. Nos equipamos con el Elo y las fuerzas terrestres, pero tuvimos que cancelar la misión porque, supuestamente, habían visto a Edith en otra parte y querían que estuviéramos disponibles para capturar a Elvis. La CIA, el SIGINT y la contrainteligencia militar encerraron a 11 tipos que se suponía que eran controladores y lanzadores de los equipos de mortero enemigos. 28 de septiembre de 1993. Asistimos al funeral de los 3 muertos en el helicóptero que se había estrellado, en el hangar de la 10ª División de Montaña. Cóndor también fue. Después de la ceremonia me dijo: «Tenemos un montón de objetivos, pero todo el papeleo militar y las cortinas de humo nos impiden tocarles». Estaba claramente indignado. El QRF tenía dificultades para trabajar con Delta. Delta tenía dificultades para trabajar con la CIA. Más allá de estas dificultades, estaban los problemas dentro de las Naciones Unidas, especialmente Italia. La falta de apoyo de la administración Clinton agravaba el lío. Los 3 cadáveres del QRF se cargaron en un avión que les llevaría de regreso a casa. Más tarde, ese mismo día, y aunque yo no quería, nos juntamos con Delta en la pista para hacernos una foto de grupo. Me coloqué, con tristeza, en la parte de atrás del grupo. ¿Por qué estamos haciendo esto? Así alguien podrá hacerse con una copia y apuntarnos a cada uno de nosotros. Me dijeron que lo hiciera y lo hice. Mirando atrás, me alegro de haberlo hecho. Es la única foto que tengo de mi compañero Dan Bush, un francotirador del escuadrón Charlie de la Delta Force, que aparece a mi lado. También es mi única foto con otros. A veces la miro. La tengo en mi oficina personal y honro su memoria. 29 de septiembre de 1993. El miércoles nos informaron de que no había inteligencia concluyente, lo contrario de lo que Cóndor me había contado el día anterior. Volé hasta el USS Renz FFG-46, una fragata que portaba misiles guiados y que navegaba frente a la costa, donde estuve estudiando para el examen que iba a tener de promoción al E-7. Cuando regresé al hangar descubrí que teníamos una misión en 5 minutos, pero que había sido cancelada. El teniente coronel responsable sobre el terreno del escuadrón Charlie de la Delta Force me informó de un plan de mejora
del complejo que incluía aires acondicionados, tiendas y caravanas. No iba a haber rotación de personal. Nos marcharíamos cuando se completara la misión. Me asignaron a un vuelo con amargado a las 22 horas, pero nuestro pájaro se estropeó antes de que pudiéramos despegar. 30 de septiembre de 1993. Al día siguiente, fuera del hangar, bajo la bandera de Estados Unidos, en lugar de la bandera de vuelo de Delta, por primera vez pusieron la del Team Six, un indio americano en negro sobre fondo rojo. Pequeño gran hombre, por propia iniciativa, la había traído del camarote de reuniones del Red Team con el resto de su equipo. Cuando los SEAL vamos a algún sitio, permitimos subrepticiamente que la gente sepa dónde hemos estado. Cuando estaba en el Team 2 y marchamos en un submarino noruego, cubrimos a escondidas la mesa del comedor con nuestra bandera. Estaría bien hacernos una foto de los cuatro y la bandera del Red Team cubriendo a Edith. O si pillábamos al general Garrison durmiendo, podíamos meterle en la cama utilizando nuestra bandera. A Garrison le gusta Delta, pero se siente más seguro envuelto en una manta de seguridad del Team 6. Después, colocaríamos las fotos en nuestra sala de reuniones junto a las demás. Sería algo grande fanfarronear por derecho propio. Invitadnos a beber cerveza el resto del año, imbéciles. Mientras os quedabais en casa para ir a la autoescuela, mirad lo que hemos hecho. Hacia medianoche recibimos un informe según el cual habían visto a Cape Dead. Nos preparamos para marchar, pero el pájaro de reconocimiento le perdió, y no lanzamos el ataque. Intentar encontrar un hombre en el laberinto de Mogadiscio era como buscar un lunar en el culo de un elefante. Deberíamos haberlo atrapado cuando habíamos tenido la oportunidad. En lugar de eso, perseguíamos avistamientos de Elvis. Al contrario de lo que nos había dicho el teniente coronel el día anterior, el comandante Olson nos comunicó que íbamos a turnarnos por parejas. Esa tarde, un tiburón martillo atacó a un soldado que estaba en la playa, metido hasta la cintura, descansando y recuperándose. El soldado perdió una pierna hasta la cadera y la otra hasta la rodilla, además de mucha sangre. Hice cola con otros para dar sangre. Recibió la transfusión de 27 unidades de sangre. Desgraciadamente, alguien le puso un tubo para respirar en el esófago, en lugar de la tráquea. No se esperaba que sobreviviera esa noche. Aunque sí lo hizo, tenía muerte cerebral y estaba en coma. No sé quién había tenido más culpa, si el tiburón o la persona que le puso el tubo para respirar en el lugar donde no debía. 2 de octubre de 1993. Por la tarde, nos preparamos para atacar a Edith en casa de Sheikh Aden Adere. Permanecimos en alerta 3 horas y media. Edith estuvo en la misma casa durante 4 horas. Una vez más, la CIA parecía tener una pista cierta, pero no se llevó a cabo el ataque. La agencia estaba furiosa. 3 de octubre de 1993. Cuando me desperté, la CIA me dijo que querían colocar un par de repetidores en el barrio de Lido, de Mogadiscio. Un activo podía utilizar su radio de mano para transmitir el repetidor que, a su vez, podía retransmitir la señal al complejo del ejército. Del mismo modo, la base podía comunicarse con el activo a través del repetidor. Esto permitiría realizar transmisiones de radio a distancias más largas. Yo llevaba ropa de camuflaje de desierto con equipo de protección corporal debajo, incluyendo inserciones con blindaje más fuerte. Sobre la parte de arriba de mi ropa de camuflaje me coloqué una cartuchera con 10 cargadores, con 30 balas cada uno, un total de 300 balas. La cartuchera me permitía mayor libertad de movimientos como francotirador, especialmente cuando estaba boca abajo o de pie contra algo, como un muro, que los más pesados chalecos. También llevaba mis fiables botas Adidas GSG9, encima de mis calcetines de lana verde oliva. Los calcetines de algodón se empapan de sudor en el desierto, pero los de lana sueltan el sudor de la piel. El proceso de evaporación también ayuda a enfriar el pie de día. Por la noche el desierto se vuelve frío y la lana mantiene el pie caliente. Como francotirador, no llevaba rodilleras o el casco Protec de los asaltantes, debido a los diversos tipos de traumatismos en la cabeza durante la batalla de Mogadiscio
El J-Shock lo cambiaría posteriormente por un casco balístico israelí. Para comunicarnos, llevábamos teléfonos secretos y el cinturón de radio Motorola MX300, sumergible y de larga duración, con posibilidad de codificación. El auricular iba detrás de la oreja, de modo que no nos impidiera escuchar. 2 almohadillas del micrófono presionaban la tráquea. El micrófono no salía directamente enfrente de la cara, así que cuando apuntábamos podíamos colocar fácilmente la mejilla en la culata del rifle sin interferencias. Por supuesto, también llevaba agua en la mochila de hidratación, y como de costumbre, me llevé mi navaja del ejército suizo que usaba casi diariamente. Salimos del estadio pakistaní en helicópteros Hiwi y después continuamos en vehículos locales hasta 2 casas. Tras colocar los repetidores, condujimos de regreso a la granja de camellos de la playa, donde los celos nos recogieron. No tenía ni idea de que este iba a ser el día más largo de mi vida, y casi el último.